Perfecto. La derecha. Vale, perfecto. Nosotros os decimos cuando tenemos. A ver. Lo he pasado. Si quieres, Laura, simplemente darle ahí, te pone algo del id de Apple, que si van a grabar la de esto, pero bueno, no sé si se le da ahora. Hola, ¿me veis? Sí, Sí. vale. Gracias. O sea, ahora te vemos a ti, ¿eh? No estás presentando. Ah, no, qué raro. Vale. Sí, así. ¿Ahora? Vale, genial. Pues nada, vosotros me decís. ¿Escucháis? Si no, cuando podemos ahora ponerlo ahí y cuando tengamos que hablar Sí. lo apagamos para que ellos lo oigan, Vale. ¿sabes? Cuando se pongan a hablar lo ponemos ahí. Es que mientras. Vale, pues decimos que puedo empezar ya, ¿no? Sí, lo escuchamos. Vale. Vale, chicas, pues cuando queráis podéis empezar. Vale, fenomenal. Pues nada, chicos, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por apuntaros a esta videollamada y sobre todo tener un poco de interés por otras alternativas. Somos Mariona y Laura, ahora nos presentaremos, pero la idea principal es que os queremos explicar un poco cómo funciona la residencia médica en Suecia, ya que nosotras dos trabajamos aquí. El punto principal, lo más importante es localizar dónde está Suecia. O sea, nosotros explicamos Suecia y no Suiza, que esto suele generar un poquito de conflicto de vez en cuando. Entonces, estas somos yo y Mariona. Yo soy valenciana. Yo llevo 4 años en Suecia actualmente. Y nada, pues yo hice como casi todos vosotros, estudié el MIR en la carrera en Valencia, hice el MIR que me correspondía los meses siguientes y entonces pues no obtuve una nota para poder realizar ninguna de las especialidades que a mí se me antojaban o que me parecían más interesantes. Entonces, a la hora de tomar la decisión entre coger una especialidad que no me atrajera tanto o volver a estudiar el MIR, pues una de las alternativas que se me metieron en la cabeza fue buscar un poco en otro país europeo. Entonces me puse a buscar un poco, a hablar con otros médicos y coincidió que una compañera con la que yo había coincidido en la universidad llevaba un año estudiando o trabajando en Suecia como residente. Entonces me explicó cómo funcionaba y la verdad es que no me motivaba mucho ese año volver a hacer el MIR y pues decidí un poco con los ojos cerrados intentar este proceso y desde ese día pues llevo aquí y actualmente pues estoy trabajando en un hospital universitario de una ciudad que se llama Örebro, está como a 1 hora y media más o menos de Estocolmo y soy R3 de dermatología y endocrinología. Y bueno, hola a todos, yo soy Mariona Edo, yo soy de Barcelona y estudié mi carrera de medicina en Hungría. Y bueno, ya a partir del tercer, cuarto año ya tenía claro que yo no quería volver a España, no me convencía el sistema MIR. Entonces, pues ahí tenía varios compañeros de Suecia, me contaron un poco cómo era la residencia aquí en Suecia, me llamó la atención y me vine para aquí directamente al terminar la carrera. Y llevo actualmente 3 años aquí en Suecia y soy L2 de dermatología y venerología también en un hospital universitario en el hospital de Linköping. Y bueno, la pregunta que más recibimos es realmente qué se necesita para poder hacer la residencia aquí en Suecia, y lo que se necesita es un título de medicina válido en Europa, y en vuestro caso, si lo tenéis en España, es válido en Europa, así que vuestro título sirve, y un C1 del idioma sueco. Entonces, cuando decimos esto de un C1 del idioma sueco, la gente pues se echa un poco para atrás, ¿no? Porque suena como un C1
Y siempre nos gusta decir que un C1 de sueco no es un advance, porque hay mucha menos gente que quiere aprender sueco que gente que quiere aprender inglés. Y es por eso que el nivel es un poquito más bajo. Se necesitan aproximadamente unos 10-14 meses para poder para poder alcanzar este nivel y para poder aprobar el examen. Y el estudio del sueco se puede compaginar con los últimos años de carrera o empezar justo a terminar la carrera. Es un idioma también que es bastante parecido gramaticalmente al inglés, y es por eso que también con la base que tenemos de inglés pues nos ayuda. Entonces, ¿cómo se accede a la residencia? No hay ningún tipo de examen, se accede a través de una entrevista personal. O sea, ellos publican ofertas de trabajo y tú aplicas a esa oferta mandando tu currículum y tu carta personal. Entonces, pues si les llama la atención, pues te llaman para que vayas a hacer una entrevista. O otra manera de aplicar a un trabajo sería, en caso de que tengas especial interés en un servicio de un hospital en concreto, pues tú también puedes ponerte en contacto con el jefe de servicio y mandar tu solicitud, y cuando abran plazas, pues también te pueden llamar para hacer la entrevista. Vale. Otra de las cosas que nos parece bastante interesante aquí en estos hospitales es que los sistemas son muy flexibles, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tiene no elegir la residencia a través de una nota es que a ti te da la posibilidad de cambiar de especialidad si la que has elegido en un primer momento no te satisface al 100%, ¿vale? Y cuando alguien comienza una residencia y al año y medio se da cuenta de que no es lo que le gusta y se cambia a una segunda residencia, en muchas ocasiones se puede llegar a convalidar parte de esa residencia previa con la residencia nueva a la que te vas a incorporar, ¿vale? Y luego aparte, en caso de que por motivos familiares o simplemente hayas caído en un hospital en el que no encajas, en el que no estás contento con los compañeros, pero aún así tú crees que la especialidad es la que más te llama la atención y quieres realmente continuar en ella, también tienes la posibilidad de cambiar de hospital y continuar tu residencia. Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con el nuevo jefe de servicio de ese hospital en concreto y contarle tu situación, porque soy un residente que lleva 2 años y medio haciendo tal y me gustaría mudarme a esta ciudad y trabajar con vosotros por X motivo. Y ya está. Entonces, este pequeño ejemplo que os ponemos aquí abajo es un compañero nuestro, ¿vale? También valenciano, que cuando se mudó a Suecia, pues entró en medicina de familia, que normalmente, eso sí que lo podemos dejar caer, suele ser la vía más fácil de entrar al principio, porque pues al igual que en España hay mucha más falta de médicos en esta especialidad. Entonces comenzó en medicina de familia, que no le decía demasiado, y él, antes de mudarse a Suecia, tenía totalmente en la mente que él iba a ser cirujano general, quería ser cirujano general, y por ese motivo no cogió plaza a través del MIR porque no le daba nota para cirugía general. Total, que al final consigue meterse en cirugía general aquí en Suecia después de haber trabajado un año en medicina de familia, y para su sorpresa a los 6 meses se dio cuenta que, vale, sí, le gustaba la especialidad, pero que el estilo de vida era demasiado duro y que no se veía toda la vida trabajando en una cirugía tan potente durante tantas horas y con este nivel de estrés durante las guardias. Entonces, al final decidió optar por oftalmología y probarla, y actualmente es, si no me equivoco, acaba de empezar R2 en oftalmología, está contentísimo, nunca se lo habría esperado, le encanta, le flipa y realmente se ve trabajando aquí toda la vida, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco el proceso y la facilidad. Este compañero nuestro lleva trabajando en Suecia 4 años y ha pasado por 3 especialidades diferentes, ¿vale? Entonces, durante la residencia, cada vez que entras en una residencia, se te asocia un tutor individual y hay de forma programada tutorías en tu esquema de trabajo. Normalmente es una horita y media cada 2 semanas, en las que discutes pacientes, puedes hablar de temas en concretos que a lo mejor pues, no acabas de comprender, e incluso te ayudan a confirmar que estás cumpliendo los objetivos que tienes que haber cumplido durante ese año antes de pasar al año siguiente, ¿vale?
en general todo el mundo, pero sobre todo tu tutor, tienen muy claro que tú eres el futuro del servicio. ¿Y por qué digo esto? En Suecia, cuando te contratan como residente, te están prometiendo una plaza indefinida. Es decir, ellos te quieren formar y quieren que seas su futuro médico especialista en ese servicio. No es como en el MIR, por ejemplo, que tú tienes un periodo de 4 o 5 años de trabajo, pero luego tienes que buscar, una vez eres especialista, un puesto de trabajo que igual es el mismo hospital, pero quizá no. Entonces, lo bueno aquí es que como ellos saben que o ellos quieren mantenerte en su servicio, lo que quieren es formarte bien. Y luego, una cosa que es bastante típica aquí, nosotras no hemos trabajado mucho en España, entonces tampoco sé muy bien cómo funciona, pero bueno, creo que es bastante relevante. Tanto en la consulta diaria como en las guardias, ningún residente se siente solo. Siempre estás revisado por algún residente mayor y en casi todos los momentos por un especialista, ¿vale? Entonces eso es importante recalcarlo. Y luego lo que os he comentado antes, que una de las partes que hace el tutor es confirmar que vas cumpliendo estas competencias que ellos llaman. Entonces es muy bueno que este sistema se ve que es un sistema como muy ordenado para que todos los residentes te formes en el hospital en el que te formes, vayas cumpliendo todos los escalones imprescindibles para ser un buen especialista cuando acabas la residencia, ¿vale? Y bueno, una de las cosas que se necesitan para cumplir estos objetivos son ir a distintos cursos. Entonces, todos los cursos que son obligatorios son subvencionados 100% por tu servicio. Eso quiere decir que si son en otra ciudad, pues te van a pagar el traslado, el alojamiento, las comidas, las tasas del curso, todo. Y luego, si tú, o sea, hay muchos otros cursos que son optativos, y si ese curso te parece interesante y crees que te puede venir bien para formarte mejor, tú lo puedes discutir con tu jefe de servicio y muchas veces te van también a subvencionar ese tipo de cursos, porque como ha dicho Laura, ellos invierten en ti 100% y quieren que aportes lo mejor a la clínica. Es por eso que si ellos creen que el curso va a aportar a la clínica, pues no hay ningún problema en también subvencionártelo. Luego, otra de las preguntas más frecuentes son el tema de las guardias. Y en Suecia no existen las guardias presenciales de 24 horas y en todo momento tienes la posibilidad de consultar con un adjunto, que como bien ha dicho Laura, suele ser especialistas, pero depende de qué servicios, pueden ser residentes de últimos años. Entonces, la remuneración de las prácticas depende de las guardias, depende del día y del horario. En caso de que sean noches o fines de semana, la hora de guardia se paga por 2 sobre tu sueldo base por hora. Y en caso de que sean días festivos o de que tengas que cubrir una guardia de un compañero que se ha puesto enfermo o que por cualquier otra cosa no puede hacer esa guardia, te lo dicen con poca antelación, pues puede ser por 3 o hasta por más, ¿vale? Esto varía un poco, depende de cada servicio, pero ponemos un poco aquí la norma general. Luego, las guardias presenciales suelen ser de unas 12 horas, pero hay algunas excepciones que pueden ser hasta 16. Y al día siguiente se libran las guardias, siempre, ¿vale? Exactamente. Vale, y ahora vamos al tema un poco más polémico o llamativo que todo el mundo nos pregunta. Lo primero que queremos decir aquí, ¿vale? Es que todos los sueldos de los que hablamos son aproximados, ¿vale? Y esto es porque en Suecia varía el sueldo entre la región, es decir, la ciudad en la que trabajas y dependiendo de la persona que va a recibir ese sueldo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un R1 cobra mínimo de sueldo base sin guardias 4.500 euros mensuales y netos, que seguramente nos preguntéis un poco por los impuestos y tal, pues más o menos es en torno a unos 3.400 euros mensuales. Esto de que el sueldo varía entre personas, al ser una entrevista la que te hace entrar en el servicio, tú durante esta entrevista discutes el sueldo que crees con el que tendrías que comenzar. Entonces, dependiendo de algunos méritos,
por ejemplo, si has trabajado antes en otra especialidad, si eres especialista previamente, si has hecho algún máster, si has hecho investigación, por ejemplo, pues eso puede hacer que tu sueldo sea un poquito más elevado que un compañero tuyo que empieza el mismo día, del mismo año, evidentemente, pero que acaba de salir de la carrera, por ejemplo, ¿vale? Y esto, obviamente, esos sueldos de residentes se van revisando una vez al año mediante una pequeña entrevista o mediante una pequeña reunión con tu jefe de servicio en el que le demuestras todas las competencias que has obtenido durante el año, si has hecho algo de más fuera de tus competencias previstas o has hecho algún curso que ha enriquecido de alguna forma el servicio, pues eso hace que pueda variar tu sueldo a mejor respecto a compañeros que están a la misma altura que tú, ¿vale? Y esto pasa literalmente igual con los especialistas, ¿vale? Un especialista de primer año, que es lo que llamo E1, suelen cobrar más o menos base, unos 7.000 euros mensuales, que en neto se quedan en unos 5.700 euros aproximadamente. Y esto es lo mismo. Tienes méritos, has investigado durante la residencia, tienes algún cargo diferente aparte de trabajar, bueno, pues eso se va ajustando según lo que tú discutas, ¿vale? Esto nosotros lo hemos escrito en euros para que quede un poco más claro y sea como más visual para todos vosotros, pero aquí en Suecia utilizamos la moneda corona sueca, ¿vale? Entonces, más o menos hemos pasado por los temas por los que más se nos preguntan a nosotros por Instagram y por el email, ¿vale? Tampoco queríamos cargar demasiado esta presentación porque entendemos que ya habéis hecho otras y puede ser un poco pesado. Pero simplemente así, a grosso modo, esta foto en la que salimos, tenemos Mariona y yo con otros 3 chicos, pues los otros 3 chicos son otros 3 médicos españoles. No sé si veis mi ratón, creo que sí. Vale, pues este es Carlos, es sevillano, él está haciendo una doble especialidad que se permite aquí en Suecia en algunos casos, que es cardiología y medicina interna. Este es nuestro compañero Pablo, del cual os he hablado antes un poquito, que está haciendo actualmente oftalmología, él es valenciano también, y este es nuestro compañero Alonso López, sevillano también, y que está haciendo traumatología, ¿vale? Entonces, esta foto es simplemente bueno, pues para que nos pongáis cara, para que nos conozcáis y para que sepáis quiénes somos los que hemos formado o los que trabajamos, sobre todo con la empresa esta Suemir. Suemir realmente es una empresa que lo que quiere es intentar ayudar a aquellos que quieren hacer lo mismo que hicimos nosotros y lo cual, o sea, todo aquello que nos costó tanto a nosotros poder hacer por no poder preguntarle a nadie que estuviera en la misma situación que nosotros queríamos conseguir, ¿vale? Entonces, el email lo tenéis ahí, la cuenta de Instagram también. Es importante simplemente si alguien de los que están en esta charla realmente se ha quedado con el gusanillo de saber más, de interesarse un poco más, solemos realizar videollamadas muy frecuentemente, totalmente gratuitas. Es muy parecido a esto que estamos haciendo. Os unís varias personas que estáis interesadas de diferentes puntos de España y entonces pues hacemos lo mismo que hemos hecho hoy, pero nos adentramos bastante más en lo que es la residencia y cómo funcionamos como empresa y demás, ¿vale? La próxima, por si a alguien le interesa, es el 26 de marzo a las 7 de la tarde. Y nada, pues si a alguien le interesa, que no dudéis en contactarnos, ¿vale? Ya, mejor que nos contactéis por el email en ese caso. Entonces, después de toda esta charla que os hemos dado, lo que más nos interesa es que os quedéis un poco con la idea base, ¿no?, de cómo es la residencia aquí en Suecia. Y es, básicamente, lo único que necesitáis, aparte del título de medicina, es un C1 de sueco. El acceso a la residencia es mediante entrevista. No tienen en cuenta ningún tipo de nota, ni la nota de la universidad. De hecho, aquí en Suecia la Universidad de Medicina no tiene notas, es aprobado o suspendido para que no haya competencia entre ellos. No saben ni lo que es el MIR, no les interesa la nota del MIR ni nada similar. El sistema es totalmente flexible. Si empiezas una residencia que no te gusta, te puedes cambiar a otra y convalidar parte de esa residencia sin ningún problema. Si el servicio en el que estás trabajando no te gusta, te puedes cambiar a otro servicio, a otra ciudad, también sin problema. Si terminas una especialidad y tienes la oportunidad de hacer otra, también lo puedes hacer sin necesidad de hacer ningún examen.
Todos los cursos y toda la formación durante la residencia son subvencionados y una vez eres especialista también se te subvencionan algunos cursos. Las guardias, no hay guardias de 24 horas, máximo son 16 horas presenciales y siempre son supervisadas y hay una revisión anual de tu salario, que lo discutes con tu jefe para acordar si hay alguna subida de salario anual. Y bueno, esto es un poco lo que os queríamos contar y lo que queremos sobre todo es que tengáis claro que aquí en Suecia los residentes no estamos simplemente porque se cobra mejor, que es lo que más se suele destacar. Estamos aquí porque nos sentimos valorados durante la residencia, nos sentimos parte del equipo, tu jefe cuenta contigo, quiere constantemente que te sientas a gusto en el servicio porque quiere que te quedes como especialista, entonces pues te sientes acogido desde el primer momento y puedes discutir a nivel médico con cualquier especialista, no hay esa jerarquía que a veces hay en algún tipo de hospitales, por norma general no existe aquí en Suecia y bueno, eso bueno, pues te hace sentir muy bien la verdad. Y también aquí en Suecia lo que se entiende es que tú tienes que tener una vida laboral, pero también tienes que tener una vida fuera del trabajo. Entonces es fácil compaginar esas dos cosas. Y nada, lo que está claro es que elegir significa renunciar a algo y está claro que el que venga aquí a Suecia tiene que poner una balanza porque obviamente cuando te vienes aquí pues ves a tus padres y a tus amigos de España menos a menudo, pero bueno, aquí también puedes hacer amigos nuevos y encontrar otras cosas que quizá ni te imaginabas antes de mudarte aquí. Sí. Y nada, yo creo que ahora voy a quitar la presentación y si tenéis dudas, pues nada, las podemos contestar. Por lo que yo tenía entendido, ahora las chicas que hacernos las preguntas, pero también durante la presentación he visto que es como que se ha ido, no sé si se han ido de la presentación. No sé bueno, pero si no puedo mirar, habrá algún chat, ¿no? Hay como, No. a ver. Perdón, que se nos ha ido un poco el internet y Ahora sí. nos hemos tenido que ir, pero os hacemos las preguntas nosotras si os parece bien. Vale. Perfecto. Vale, pues la primera pregunta es si la entrevista se hace en sueco. Sí, la primera entrevista se hace en sueco porque se sobreentiende que tú ya has estudiado previamente. Es verdad que todo el mundo entiende, porque cuando tú vas a la entrevista es una entrevista personal, entonces tú pues explicas, ¿no?, tu situación, es la primera vez que vengo a Suecia, estoy estudiando el idioma, entonces ellos sobreentienden que no es tu idioma materno y que pueden haber palabras que no entiendas o que hay alguna frase real que no acabes de captar, entonces ellos no tienen ningún problema en cambiar en algún momento al inglés o ayudarte un poquito para poder para que la primera entrevista sea lo más cómoda posible, pero en un principio sí se tiene que hacer en sueco. Vale, la siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo se tarda más o menos en llegar a sentirse realmente cómodo con el idioma en el hospital? Pues a ver, cuando empiezas a trabajar, obviamente el primer contacto con el paciente es un poco de shock, ¿no? Que dices, ostras, que estoy aquí, pero los suecos están totalmente acostumbrados a tener contacto con personal sanitario extranjero. Hay mucho extranjero trabajando en los hospitales de Suecia. En ningún momento pasa nada si hay algo que no entiendes, sobre todo al principio. Yo al principio a veces cogía a una enfermera y le decía, oye, ¿me puedes ayudar? Porque es que no entiendo todo, sobre todo si trabajas en un centro de salud, pues que te cuentan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo diría que desde que empiezas a trabajar, una vez tienes ya tu C1 de sueco, pues 8 meses, un año, ahí ya te sientes tú y ya dices, bueno, ya llamo por teléfono, no tengo ningún problema. Más o menos yo diría eso, pero obviamente a día de hoy tanto Laura como yo seguimos mejorando el idioma, porque aunque pongan un papel que tú tienes un C1, eso tú tienes que ir mejorándolo poco a poco y también pues quedando con suecos fuera del trabajo para ir mejorando también el sueco de la calle y no solo el del hospital. Pero más o menos eso, una vez ya te mudas aquí, 8 meses, un año. Sí, y solo un poco para añadir una cosa de las que ha dicho Mariona, o sea,
cuando tú entras por primera vez en un servicio, ellos lo saben, ¿vale? Porque tú eso se lo has comentado. Entonces, normalmente te suelen acomodar un poco los primeros meses, no entras como un residente, como cualquier otro residente, cogiendo todos los pacientes posibles. Te suelen ajustar un poco a pacientes un poquito más sencillos, en los que tengas que leer más lo que son pues analíticas y ¿cómo se dice? Sí, que hay una introducción. Tienes que analizar más pruebas, más que sea que un paciente psiquiátrico que te esté contando algo tal, ¿sabes? Te lo van haciendo de forma progresiva. O sea que eso que no os preocupe nada. Perfecto. Pues la siguiente pregunta la hace Valle y dice, si empiezas el MIR aquí y luego quieres hacer la residencia en Suecia, ¿se te convalida de alguna manera los años que hayas hecho aquí? ¿O tienes que tener ya la especialidad para que te convaliden alguna cosa? Vale, a ver, esta pregunta es un poco difícil de contestar al 100% porque esto al final es algo que vosotros mismos hablaríais con el jefe de servicio cuando hicierais la entrevista y se lo propondríais y ellos os dirían cuántos podrían convalidar. Normalmente se suele decir que, o sea, en Suecia, perdón, la especialidad son 5 años, que creo que no lo hemos comentado, todas las especialidades son 5 años, ¿vale? Entonces se suele decir que mínimo 4 años tienes que haber trabajado en el servicio ese para que te lo puedan convalidar si vienes de fuera. Pero luego aparte tú tendrías que demostrar que realmente durante tu residencia en España has estado bajo tutoría, bajo supervisión, ¿vale? Entonces, algo yo creo que sí que se podría convalidar. No conozco ningún caso que lo haya hecho porque no conozco a nadie que a mitad residencia en España se haya venido aquí a Suecia. Pero eso, no creo que te convalidaran el 100%. Y luego lo de obtener la especialidad, o sea, lo que sí que os podemos garantizar es que si tú tienes una especialidad hecha en España, si esa especialidad existe en Suecia, se convalida al 100% porque tú la colegiación que recibes es ya de especialista, ¿vale? Y esto a qué me refiero, o sea, en Suecia están todas las especialidades que conocéis, pero por ejemplo, intensivos como tal, pues no existe. Existe anestesia que engloba tanto intensivos como tal. Pues hay excepciones mínimas en las que pueden haber un poquito de variación respecto a España, pero bueno, al grosso modo están todas las especialidades como las conocéis. O sea, resumidamente, por norma general, no te van a convalidar si no eres ya especialista, pero puede ser que tú cuando llegues aquí, si estás y ya te ven que llevas 4 años haciendo la residencia y ya estás preparado, pues puedes decir, oye, que yo trabajo en España 1 año, yo qué sé, si es haciendo derma, también en la especialidad de derma, y tu jefa y tu tutor te ven ya preparados, pues dicen, oye, pues mira, lo podemos contar y tal. Vale, la siguiente pregunta la hacía Aster y dice que cuántos años son la residencia, pero ya habéis comentado que son 5. Entonces pasamos a la pregunta de Marta, que pregunta que cómo es la vida en Suecia. El tema de horas de luz, clima, el ambiente, etcétera. Bueno, pues la vida en Suecia, pues diríamos de finales de marzo, principios de abril hasta octubre, o sea, hay luz, hace buen tiempo, se está bien y todo esto, y luego a partir de noviembre hasta, pues eso, febrero, mediados de marzo, pues es cuando hace peor tiempo, hay menos luz. Entonces, pues durante los meses que hay más luz, verás las calles llenas de gente, o sea, eso siempre es así, da igual donde vivas, y está todo el mundo, pues eso, por la calle, cenando, tomando algo, y luego desde en los meses más fríos, pues la gente está más en casa, la gente queda con los amigos en casa, va, pues eso, a recintos, pero no está tanto por la calle, obviamente por la climatología, ¿no? Y todo el mundo ve como a los suecos muy fríos. Yo no creo que sea así, porque la mayoría de extranjeros que venimos aquí nos sentimos muy acogidos, y es que yo lo pienso así. Si yo estuviera en Barcelona, donde he nacido, he ido al colegio, he ido a la universidad y estoy trabajando en Barcelona y tengo a mi círculo de amigos, si viene una sueca que habla español, pero habla así español regulín,
y se quiere como meter un poco en el grupo y tal, pues yo creo que sería difícil también para un español como meter a esa persona en el grupo, porque tú al final tú ya estás cómodo con tu grupo de amigos, y incluir a otra persona, pues no sé, ¿no? Como que no es tan fácil. Pero aquí no es para nada así, o sea, ellos les caemos muy bien los españoles, les parecemos gente, pues eso, muy simpática, muy abierta, y no tienen ningún problema en abrirte las puertas de su casa y en hacer 1000 planes contigo, y son muy receptivos, la verdad. No sé si he respondido un poco así a grosso general, a modo general, la pregunta, pero eso. Pero vamos, que aquí yo hago lo mismo que haría en España. Yo voy a trabajar, por la tarde voy al gimnasio, luego por la noche pues ceno en mi casa, o si tengo after work en el trabajo, pues voy al after work, y luego el fin de semana pues quedo quizá con algunos amigos para cenar en el centro, o vienen a mi casa a comer, o no sé, que es un poco la vida. Más que nada es más o menos como la harías en España, pero sin estar tanto en la calle por el tema del clima. Perfecto. Pues la siguiente pregunta la hace Rita y dice, ¿cuántas horas tiene de normal una jornada laboral de una semana? ¿Y cuántos días se suele tener de vacaciones? Vale. A ver, las horas laborales son las mismas, son 40 horas semanales, y cada servicio las divide a su manera. En mi servicio, por ejemplo, yo trabajo de lunes a jueves de 8 a 5 y los viernes acabo de 8 a 2, ¿vale? Hay otros servicios que pues empiezan a las 8 u 8 y media y acaban un poquito antes todos los días, pero el viernes inclusivo, ¿vale? Entonces, luego los días de vacaciones. Nosotros tenemos 25 días de vacaciones cada año. Y luego, aparte, tenemos una cosa que se llama flex, que quiere decir cada minuto de más o minuto de menos que haces en el trabajo porque tú ticas al entrar y al salir, se te va acumulando. Como sabréis de probablemente compañeros vuestros que ya estén trabajando en medicina, pues normalmente sueles hacer pues mínimo 15 minutitos más un día, otro día 10, otro día a lo mejor me quedo media hora porque se me ha complicado un paciente. Bueno, pues todo ese tiempo se te va acumulando, y eso te lo vas generando también en tiempo libre, ya sea un día random porque necesitas hacer algo, porque tienes un concierto y te apetece irte, o lo puedes añadir al periodo vacacional añadiéndote un día antes y un día después de ese tiempo flex que llamamos, ¿vale? Entonces eso, 25 días. Y luego cuando cumples 40 años se te suman 5 días más, y luego cuando cumples, creo que son 50 o 55, 5 más. O sea, se te van sumando los días de vacaciones conforme vas cumpliendo años. Y obviamente las vacaciones son pagadas. Sí. Perfecto. Leire pregunta, durante la residencia, además de tutor y tal, ¿te examinan de algún modo? Eso también depende mucho de cada servicio. Lo que puede ser que hagan es que pues tu tutor diga, oye, vamos a evaluar un poco cómo está tu contacto con el paciente, cómo te sientes. Entonces hay distintos tipos de test que hacen aquí en Suecia, y es que un día pues viene contigo tu tutor o un especialista y ve cómo pasas consulta. Entonces pues él va notando si hay cosas que cree que deberías mejorar o no, y luego te las comenta, y todo de forma muy constructiva. Pero no hay examinación así como tal de en primer año se tiene que hacer este examen, en segundo año no. Todo está enfocado a mejorar, o sea, para ti, no para que sea una crítica y te sientas mal, no. Todo son críticas constructivas para que puedas obtener todas esas competencias que necesitas para ser especialista. Vale, Elena pregunta si es fácil encontrar trabajo en Suecia una vez se ha hecho ya la residencia en España. A ver, yo esto diría que sí por los casos que conocemos, ¿vale? En Suecia pensad que, o sea, bueno, simplemente que sepáis que hay mucha falta de médico, ¿vale? Y es por eso que hay mucho médico extranjero trabajando aquí, porque realmente hay una falta gorda de médicos. Entonces, si en general hay falta de médicos, de especialistas ni te cuento. Entonces, sí, si tienes una especialidad la cual existe aquí como tal, no hay ningún problema para ponerte a trabajar, y además te abren las puertas bastante fácilmente. Luego la
siguiente pregunta dice que si es fácil conseguir una plaza de residente en la especialidad que quieres. A ver, también depende de lo que cada persona considere fácil. Para mí, haber conseguido una plaza en dermatología, después yo conseguí mi plaza cuando llevaba 2 años en Suecia. O sea, me costó 2 años sacarme un C1 de sueco y trabajar durante 2 años, que por lo tanto estuve ganando dinero, ganando experiencia y bien y cómoda, obviamente. Pues para mí eso sí que es fácil si lo comparo con lo que creo que quizá me hubiera costado en España, porque quizá no habría probado el MIR a la primera, entonces pues quizá habría estado 2 años en mi casa, encerrada, estudiando y sin ganar dinero, sin ganar experiencia laboral, pues yo lo encuentro fácil si lo comparo de esta manera, pero eso ya depende de cada uno con qué lo compare. Pero la cosa que siempre decimos es que aquí en Suecia nadie te va a decir tú no vas a ser dermatólogo. Si no, quizá vas a una entrevista y te dicen, mira, ahora mismo no cumples los objetivos que nosotros necesitamos, no cumples los criterios, porque te falta, pues mira, trabajar un poco más en esto, trabajar un poco más. Nunca te dicen un no rotundo, sino que te explican un poco el porqué. Entonces, pues tú puedes seguir mejorando y luego volver a aplicar para poder obtener ese puesto. Vale. La siguiente pregunta... Ay. La siguiente pregunta es de Alexandra y pregunta si es muy difícil estudiar sueco. Vale. Esto también nos lo suelen preguntar, a ver, eso es muy individual y depende de cada persona, pero Mariona y yo cuando lo hemos hablado nosotras, porque yo a Mariona no la conocía cuando ella estudiaba sueco y ella no me conocía a mí, nos conocimos a posteriori y cuando lo hemos hablado ninguna de las dos nos consideramos muy buenas estudiando idiomas, ¿vale? Entonces, obviamente es un shock al principio porque es un idioma muy diferente al castellano, ¿vale? No tiene nada que ver, pero es verdad que la gramática se parece bastante al inglés. Y luego, yo en concreto tengo compañeros que están trabajando, por ejemplo, en Alemania, que no me salía, y a ellos les costó muchísimos más meses que a mí, de lejos, sacarse un C1 de alemán. Y es simplemente porque hay mucha más gente que está estudiando alemán y que poder hacer el curso de este idioma es mínimo 2 años si apruebas todo, o sea, si apruebas el examen y todas estas cosas a la primera. Entonces, yo me lo saqué en torno a unos 10 meses, creo que no fue más. Entonces, yo no creo que sea difícil, hay que ponerle empeño, obviamente, no es nada que vaya a venirte a la mente sin esfuerzo, pero es real que cuando tú estudias un idioma y enseguida te mudas a Suecia y te pones a hablar y a estar con gente, te nutres muy rápido del idioma y entonces la mejoría es brutal. Y solo comentar que si habéis sacado la carrera de medicina, seguro que podéis aprender sueco en 10-14 meses, como nosotras. Así que no, si el sueco es lo que os preocupa, que no os preocupen. No. Vale, y luego Valle también era la última pregunta que había en el chat. También vuelve a preguntar que cuánto suele tardar la gente en aprender sueco desde nivel 0 hasta un C1. Pero supongo que eso ya lo habéis comentado. Sí, pero bueno. Sí, es como lo hemos comentado. Depende, pues eso, si lo que quieres es compaginar. Nosotros en Suedmir ofrecemos distintos cursos, intensivo y no intensivo. El curso intensivo, que son unos 10 meses, se lo recomendamos solamente a la gente que ya haya terminado la carrera y esté 100% puesta a estudiar el idioma. Y la gente que quiere compaginar, pues mira, estoy en quinto o estoy en sexto o quiero trabajar un poco de guardias en España y a la vez ir estudiando, o quiero hacer el MIR y a la vez ir estudiando, pues entonces hay un curso que es el no intensivo, que es de 14-16 meses y es un poquito, pues eso, va un poco más pausado y ese pues se puede ir haciendo a la par. Así que diríamos en torno a unos 10 y 16 meses, depende del tiempo que tengas para dedicarle al sueco, pero obviamente tiempo hay que dedicarle. Y bueno, mi pregunta es o sea, la residencia, porque antes en la residencia de Alemania han dicho que la residencia era
como por objetivos. ¿Aquí es simplemente por años o o son también objetivos que tienes que cumplir? A ver, Número aquí de realmente, operaciones perdona, sí, aquí realmente estructuralmente es como por objetivos, que son estas competencias que nosotros decimos, ¿vale? Pero nadie se hace especialista sin haber trabajado mínimo 4 años de estos 5, porque consideran que por mucha experiencia que tengas previa, si no has trabajado en esa especialidad mínimo 4 años, es imposible alcanzar esas competencias y esos objetivos marcados. Entonces, por eso digo que realmente son objetivos, porque hay gente que puede acabar la residencia en 4 años y medio y otra gente en 6 años y medio, pues yo qué sé, si ha estado de baja maternal o si ha tenido muchas bajas por cualquier otro problema o ha hecho un pequeño parón, pero eso, pero Sí. mínimo 4 años no hacer. Sí, o sea, son 5, ahora desde que ha empezado el BT son 5 años y medio, tienes que haber estado trabajando y, aparte de haber estado trabajando 5 años y medio, haber cumplido esos objetivos. Si hay algún curso que no has hecho porque no te ha dado tiempo, se te alarga la residencia. Es por eso lo que comentaba Laura, que durante las tutorías vas con tu tutor y te dice, oye, has hecho este curso, que acuérdate que lo tienes que hacer, que no se te acumule, has hecho este rotatorio, o sea, por eso lo vas mirando con tu tutor. Vale, tenemos otra pregunta más que preguntan, ¿cuántas horas al día es el no intensivo, el curso de eso que habéis comentado? Vale. El curso no intensivo empieza con 2 horas, o sea, 2 clases a la semana durante las primeras semanas y luego solo una clase a la semana. Sí, y esto lo hacemos porque normalmente la gente que hace el no intensivo muchas veces está en sexto y entendemos que en sexto normalmente los primeros meses son bastante, no sencillos, pero no hay tanto examen y tal, y luego al final pues con el tema del TFG y tal se puede poner un poquito más chungo y todos intentamos como nivelarlo. Pero de todas maneras, en caso de que alguien esté interesado y quiera saber más, que nos mande un email y pida el enlace para la videollamada, que ahí hablamos un poco más de los cursos y todo eso en concreto. Bueno, pues yo creo que ya está, no hay ninguna otra pregunta en el chat, así que nada, muchas gracias chicas, lo habéis explicado todo súper claro y nada, muchas gracias por haber participado. Muchas gracias a vosotras por contactarnos, porque realmente para eso estamos, para ayudar, porque en su momento nosotras también estábamos perdidas, no sabíamos realmente qué hacer, dónde ir, a qué país, si España, si es Suiza, si Suecia, si Alemania. Y bueno, lo que nos gusta es eso, ¿no? Ver que podemos ayudar a otra gente, y es muy gratificante, la verdad, cuando ves a gente que te viene y te dice, es que he suspendido el MIR, no sé qué, y luego viene aquí a Suecia, entra y bueno, y te dices que sin su EDMIR, sin vuestra ayuda, hubiera sido todo mucho más difícil. Pues es muy gratificante, así que muchas gracias por ayudarnos a dar visibilidad a que hay otras opciones que son igual de válidas que hacer el MIR. Exacto, ya la gente que está conectada, si tiene cualquier otra duda, ya sabe que os puede contactar a través de su EDMIR, del Instagram, no sé si, bueno, del por donde queráis, compartido y nada. Sí, por donde queráis. Nada, mucho ánimo a todo el mundo y suerte. Vale, gracias chicas. Mucha suerte. Adiós. Adiós. He hecho captura antes de la gente. ¿Has hecho captura? Sí, sí, sí. No, no hace falta. Me acuerdo. Eli, Samu y... Ah, vale, perfecto. Sí, sabemos, no os preocupéis. O sea, en la web estáis apuntadas, ¿no? Eso sí. Vale, pues ya está. Pero es verdad que apunté a ir a todas y, por ejemplo, a la de Fuenser ayer no pude ir. Pasamos lista, no te preocupes. O sea, me refiero como que está en cada esto hemos pasado forms para ver quién ha venido. Entonces, o como no. te apuntaste a todas, ahora te tienes que apuntar a las que has venido específicamente. Sí, es que yo me apunté a todas porque pretendía ir a todas, pero por ejemplo ya de Fuense no pude. Vale. Yo dije me pondrán los puntos en función de las que he ido y las que no he ido. Sí, pensaba que te habías apuntado en la actividad que pone he ido a todas. Ahí no te has apuntado, ¿no? Se apuntó, pero no ha venido a una. Vale. No pasa nada. Vale, vale. O sea, lo llevamos nosotros. Medicina militar, ¿qué hora es? 7:15. ¿Aquí? Sí. ¿Y ¿Vendrá? quién viene de ponente? Viene un médico militar, que es el tío de una amiga nuestra. Ostras, un médico militar, pero... Claro, va a venir de verdad, en plan, va
va a venir él. Una cosa, esto como lo o sea, hacer la sesión, pero luego no se queda. Pero los Eliminar militares cuenta y no ya hacen- está. los médicos militares no hacen especialidades ni cosas de esas. O... Creo que no, creo que entras por otra rama. No sé si dentro de medicina militar a lo mejor puedes estudiar